Buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Hola, 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 Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Estamos aguardando, buenas, ¿cómo están todas y todos? Estamos aguardando que se sumen algunos compañeros y compañeras más que están ahí ingresando y en breve ya damos inicio, así nos esperamos un chiquito. Bueno, ahí se estabilizó, así que podríamos iniciar cuando ustedes gusten. Buen Hola, día. buenos días. Bueno, en principio, mi nombre es Noelia Otero, yo soy directora de políticas de género del municipio de Necochea. Muchos me conocen, otros no. Agradecerles la inscripción y participación, porque entendemos la importancia de transversalizar la perspectiva de género en el Estado y en los distintos ámbitos de trabajo. Agradecerle al área de extensión de la Universidad de Mar del Plata por ponerse en contacto con la dirección y comenzar un camino de articulación en este sentido. Y bueno, agradecer también la participación de todas y todos ustedes. Es muy grato para el municipio de Necochea que hoy estén presentes trabajadoras de la salud, del hospital municipal, del hospital provincial, la línea 147, trabajadoras del interior del distrito, docentes, personal de la Secretaría de Desarrollo, de los jardines municipales, del área de discapacidad. Hoy está presente también la directora de presupuesto del municipio de Necochea, con quien empezamos a emprender un camino difícil, pero comprometido con el presupuesto y con perspectiva de género. Así que, bueno, agradecer la participación y darles la palabra a las compañeras de Mar del Plata, de la Universidad de Mar del Plata, para comenzar esta formación. Buenas, ya había tomado previamente la palabra, pero les saludo nuevamente. Nosotras desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata queremos también sumarnos a este agradecimiento colectivo a todas las personas que nos están acompañando en este inicio del curso de formación de formadores y formadoras sobre géneros y violencias en el marco de la Ley Micaela que organizamos junto a la Dirección de Políticas de Género del municipio de Necochea. Sabemos que hay personas que nos están siguiendo de otros lugares, de otras localidades por Facebook.
pero bueno, en principio nos vamos a estar encontrando por aquí con personas de Necochea y la zona. Por nuestra parte, comentarles que la Universidad Nacional de Mar del Plata fue la primera de las universidades en adherir a esta ley que lleva el nombre de Micaela García, que como sabrán fue una joven militante entrerriana, feminista, víctima de un femicidio, que esta ley que lleva su nombre establece la capacitación obligatoria sobre género para todas las personas que nos desempeñamos en el Estado. Y nosotras desde la Secretaría asumimos el compromiso de aportar a la efectiva implementación de esta ley, y desde que se sancionó, voy a seguir admitiendo compañeras que se siguen sumando, desde que se sancionó empezamos a trabajar en la capacitación de diferentes trabajadores y trabajadoras del Estado, con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Seguimos trabajando hasta el día de hoy, desde el año pasado, con el municipio de General Alvarado. Estamos muy contentas de empezar a trabajar con el municipio de Necochea en este curso de formación de formadores y formadoras. Esperamos sostener estas articulaciones el año que viene y seguir trabajando con otros trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias también del municipio. Aprovechar por nuestra parte la oportunidad para celebrar, ¿no? Para celebrar este vínculo entre la universidad y el municipio, y agradecer especialmente a la directora de Políticas de Género y a su equipo por abrirnos las puertas virtuales, al menos por lo pronto, del municipio. Para dar inicio al curso, vamos a estar dialogando sobre una introducción al enfoque de género, y para eso nos está acompañando Marcela Gaviud. Ella es comunicadora especializada en género y diversidad, hizo su maestría en la Universidad Nacional de La Matanza y es docente de nuestra universidad. Yo, antes de cederle la palabra a Marcela, que les va a estar proponiendo una dinámica de trabajo bastante especial por lo que nos comentaba, y divertida para arrancar este lunes y arrancar este ciclo, hacer algunas aclaraciones o algunos pedidos que ya veo que no son tan necesarios porque vienen cumpliendo con lo que siempre solemos pedir cuando hacemos Zooms, que es que tener los micrófonos apagados para mejorar la comunicación. Igualmente voy a estar haciendo uso de mi poder como administradora y host del Zoom para silenciarles cuando corresponda, y obviamente también habilitados y habilitadas para prenderlos cuando lo deseen, cuando quieran hacer alguna consulta o hacerlo. Pueden hacerlo pidiendo la palabra, pueden hacerlo también por el chat. La idea es que tratemos de pensar en un espacio lo más asimilable, lo más cercano a si nos encontramos personalmente. Y les vamos a estar compartiendo un listadito para que puedan dejar su asistencia y su participación, y así luego les estaremos haciendo llegar los certificados sobre el final del ciclo. Así que bueno, agradecerles por acompañarnos hoy, lunes tan temprano por la mañana. Estamos muy contentas, insisto, agradecerle especialmente a la Dirección de Políticas de Género por la confianza y por empezar a caminar este trabajo con nosotras, y agradecerle a Marcela por romper el hielo de este curso de formación. Y bueno, nos quedaremos acompañándoles en el día de hoy. Bueno, me habilito sola, entonces el micrófono no me... no soy tan mala. Ay, bueno, menos mal, menos mal. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias al municipio de Necochea, a las compañeras de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Estoy muy contenta de que me hayan convocado para compartir este espacio, que es muy importante porque si bien existen mecanismos en nuestro país que habilitaban ya la capacitación para poder generar una transformación social, claramente eso no estaba sucediendo, así que está buenísimo que cada municipio vaya sumándose, porque básicamente lo que hacemos es cumplir no solo con una norma, sino también con la sociedad, y en la búsqueda, digamos, de una sociedad un poco más justa, ¿no? Para todos y todas y todes. Les voy a proponer una dinámica para estos lunes de Zoom,
muchas personas venimos trabajando, ¿no?, y capacitándonos a través de la pantalla, lo cual termina a veces siendo como bastante tedioso, y en algún punto ya como que nos hemos acostumbrado. La idea es como sacudirnos un poco, así que yo les voy a proponer una actividad. La actividad va a ser que primero apaguen todas las cámaras, ¿sí? Vamos a arrancar apagando todas las cámaras. Yo voy a ir voy a hacer una cartera, imagínense que soy la cartera de Correo Argentino, y voy a ir mencionando para quienes tengo una carta. Las personas que tengan ese objeto o que se sientan identificadas con eso, prenden la cámara, ¿sí? Así yo voy registrando quiénes lo cumplen y quiénes no lo cumplen. ¿Se entiende? Les voy a dar un ratito, 30 segunditos más o menos, para que resuelvan la consigna y ahí prenden la cámara. ¿Está bien? Así que les voy a pedir a Verónica, Berenice, Estela y el iPhone de Antonella, que son las que quedan ahí prendiditas. Si no pueden apagar la cámara, no pasa nada, las dejamos y ya, ¿sí? Si se les complica, no importa. ¿Está? Dale, no hay problema. El tema es que muestren el objeto, ¿sí? Tienen que mostrar eso que yo pido en la consigna. Entonces vamos a arrancar. Traigo una carta para todas las personas que tengan corte de varón. Todas las personas que tengan corte de varón prendan sus cámaras, o que crean que tengan corte de varón. Ahí va. Muy bien. Rocío, ¿tenés corte de varón? ¿Vos sentís? Ok, vamos. Ahí va, ahí se van sumando. Muy bien, muy bien. Ahora, apaguen otra vez sus cámaras. Muy bien, muy bien. Ahora tengo una carta para todas las personas que tengan calzado de varón. Y me lo tienen que mostrar ahí a la cámara el calzado. Ahí, muy bien, muy bien. Los piecitos, esa elasticidad. Vamos, muy bien, muy bien. De paso vamos elongando, un poquito moviendo el cuerpo para no estar en la silla quieta. Muy bien, ahí va. Perfecto. Vamos, muy bien. Muy bien. Ahí déjenlo un ratitín. Muy bien. Un segundito más, les pido entonces. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Ahora, apaguen otra vez sus cámaras. Ahora, les digo que tengo una carta para todas las personas que tengan a menos de 1 metro un objeto femenino. Y lo muestran. Menos de 1 metro, ahí, cerquita, ¿no? Estiramos la mano y alcanzamos, ¿sí? Bien, broche, bien ahí, una tacita, un collar, una gomita. Bien. Corremos con ventaja porque somos muchas mujeres. De La cámara, sí. Ay, no, pero te desmuteaste. Muy bien. Ah, tengo las 2 pantallas. Muy bien. Bien, bien. Ahí, aguántenme un poquito entonces. Muy bien.
Perfecto, perfecto. Otro más. No tengo cámara, pero tengo unas cremas para el cuerpo. Perfecto, broche de pelo, bien. Ahí va, esmalte, rímel. Muy bien. Un cuaderno ahí de, a ver qué dice, por una educación no sexista. Muy bien. Rosa, una foto mochila, esmalte, crema. Bárbaro. Perfecto, chicas. Muy bien. Muy bien. Ahí voy, ahí voy. Perfecto. Apagamos ahora todas las cámaras. Muy bien. Y ahora tengo una carta para todas las personas que tengan a menos de 2 metros, un objeto masculino. Quienes tienen un objeto masculino, prenden la cámara. Muy bien. Viene ahí Cecilia. Ok. Lentes, bien. Muy bien, una herramienta, un joystick. Evangelina, la idea es que podamos identificar de estas cosas según los estereotipos. Dale, copate. Muy bien, una horquilla, un reloj, un desodorante, una pinza. Bien, muy bien, ahí van apareciendo más. Una lupa. Un destornillador. Un short, ¿qué es? Un short de fútbol. No, ¿qué es, Patricia? A ver, ¿no? Ahí va. Un autito. Bien. Ah, bien, bien, ahí está, ahí veo, sí, short de fútbol, perfecto. Muy bien. Caja de herramientas, afeitadora. Ok. Ahí vamos. Muy bien. Ahí estamos, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora, lo último, para que se muevan un poco también, es, tengo una carta para todas las personas que tengan un rollo de papel en la cabeza. Rollo de papel en la cabeza. Vamos, vamos, muévanse. Ahí va. Va, ahí va, ahí va. Rollo de papel. Perfecto. Rollo de cocina también. Bien, bien. Ahí va, una hoja. Perfecto, vamos improvisando. La cosa es movernos un poquito. Bien, bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos rollos de papel? ¡Qué bueno! Muy bien. Perfecto. Ahí se van sumando más. Muy bien. Ahí está. Bárbaro, bárbaro. A ver si llegamos a las 2 pantallas. Vamos. Muy bien. Las 2 pantallas con rollos. Perfecto. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué nos hizo mover y pensar en qué cosas de varones y mujeres tenemos en nuestros hogares? Justamente estas cosas vamos a ver que tienen una construcción, ¿no? Cuando pensamos en
qué cosas son de varón y qué cosas son de mujer, ustedes fíjense que a pesar de que somos todas mujeres, ¿no? Mayoritariamente, todas esas, primero que fue obvio mucho más fácil agarrar algo femenino porque somos mujeres la mayoría, pero las cosas que agarraron que tenían que ver con los varones eran o herramientas o, bueno, afeitadoras, cortadoras de pelo, pero como muy marcado, ¿no? Esta cosa de qué significa también tener un corte de varón, ¿no? ¿Qué les implica para ustedes? A ver, les pregunto, ¿qué es tener un corte de varón? Le decimos a Ludmila que nos deje abrir algún micrófono. Yo creo que está tan estereotipado esto de que el corte bien al ras es masculino que nada, yo lo asocié muy a la infancia cuando se me pegaron muchos chicles en la cabeza y me tuvieron que cortar el pelo y todo el mundo me decía que era un varoncito. Y hoy disfruto de tener el pelo, me importa 3 caracolitos lo que diga la gente, así que... Bien, bien. Ahí dice Matías que es tener el pelo corto, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Y si no tenías aros, peor, dice. Claro, te decían que eras un varón cuando eras chiquita. Yo creo... Sí. Hola, ¿cómo están? Ahí está Sofía. No, yo iba a aportar que a veces no solo creo se asocia con la cuestión del ser varón, sino también con la identidad de género en general y la elección sexual. Yo me acuerdo cuando me corté el pelo corto, que uno de mis hermanos, medio en chiste, medio no, me dijo, uy, ahora te van a decir que sos lesbiana, ¿viste? Como esta cosa de la elección sexual también asociado a... bueno, ¿no? A los estereotipos y a la masculinización de la femineidad a partir de, bueno, de cómo nos vestimos, de cómo nos vemos y demás. Claro, como un estigma también, ¿no? Como que parecer también es parte del estigma que la sociedad le pone a las distintas orientaciones sexuales, ¿no? A todo aquello que rompe con esa heteronormatividad que está impuesta y que nos hace creer que hemos nacido todas las personas heterosexuales, ¿no? Lo mismo pasa con los objetos, como si, qué sé yo, hoy vemos que hay mucha juventud que, por ejemplo, se pinta, usa maquillaje, tanto varones como mujeres, se arreglan más, ¿no? Como, ¿por qué estamos tan atados y atadas culturalmente a asociar un objeto a una construcción de género en particular? Y de eso se trata un poco cuando hablamos, exacto, pasa con los juguetes, pasa desde la niñez, si nosotras y nosotros ponemos a niñeces jugando con juguetes y no le decimos que tal es para varón y tal es para mujer, van a jugar sin ningún problema, ¿no? Sin preguntarse qué corresponde a su género, sino que juegan, ¿no? No tienen esa carga valorativa que le ponemos cuando vamos creciendo a los objetos para poder definir cuál es nuestro género, ¿no? Paula dice, cuando tuve que buscar un objeto de varón no sabía por qué las herramientas son mías. Claro, ¿no? Esto de que construir y pegar un objeto cuando en verdad no tienen un género. Bueno, lo mismo pasa socialmente, ¿no? Cuando nosotras empezamos a pensar qué es por qué cuesta tanto, ¿no? Abrirse y por qué genera tanta incomodidad la cuestión de plantear la perspectiva de género y sobre todo desde el Estado, es porque estamos rompiendo, poniendo en duda estas construcciones sociales con las que crecimos, en todas las sociedades, ¿no? Entonces, la primera distinción que vamos a hacer para entrar en tema tiene que ver con que tanto sexo como género, primero que son conceptos que no son sinónimos, ¿sí? Sino que
cuando hablamos de sexo, estamos hablando de la biología, pero que también tiene una parte de construcción, es decir, que cuando un bebé nace, hay un equipo profesional que según su genitalidad le asigna un sexo, ¿no? Si es varón o mujer. Y acá voy a meter algo que tiene que ver con que, por ejemplo, existen desde siempre las personas intersexuales, y los médicos deciden, y las médicas deciden qué sexo va a hacer esa persona, con lo cual ni siquiera ya podemos decir que hay dos, sino que por lo menos hay tres, ¿no? Sí, de hecho, este fin de semana fue el Día de la Solidaridad con esta causa de la intersexualidad. Exacto, ¿no? Como que más visible se están haciendo estos temas, cuando antes tenían que ver con un estigma y con algo raro, ¿no? Con este concepto de hermafrodita, que tanto el sistema médico hegemónico se encarga de ponerle nombres a todo aquello que necesita marcar y caracterizar para meterlo en algún lado. Y eso, muchos de nuestros discursos y nuestras representaciones están construidas en función de ese modelo médico hegemónico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo, tenemos que primero saber que no hay dos, la cosa no es binaria, nos hicieron creer que era binaria, pero lo cierto es que no, por eso existen las personas intersexuales, que nacen con una genitalidad y con cromosomas diferentes, y que también eso es una construcción, ¿no? Porque si hay un médico o médica que dice que ese niño o niña es ese género, es porque ya ahí hay una construcción a partir solamente de la genitalidad. Por otro lado, tenemos este concepto de género, que es el que solemos escuchar, que habla de la construcción social, histórica. ¿Y por qué decimos que el género es una construcción social e histórica? Y lo decimos porque tiene que ver con el aprendizaje que culturalmente las personas tenemos cuando nacemos en una sociedad en particular. Y esto es así porque si nosotras y nosotros y nosotras nos ponemos a pensar en qué significa ser varón en Tailandia, por ejemplo, o para ser más radical, en Arabia Saudita, o en Europa, o en los países centrales de América Latina, de América Central, esa construcción y ese sentido no es el mismo que el que nosotras y nosotros y nosotras vamos a tener acá. Ni siquiera podemos decir que en las ciudades urbanas la construcción y la representación que nos hacemos de cada género, de qué es lo que es ser varón y qué es lo que implica ser mujer y las otras diversidades, dentro de las ciudades y en el campo o en las zonas rurales, tampoco es la misma. Entonces, cuando hablamos de que el género se construye, nos damos cuenta que con solo mirar en esta pantalla la diversidad de personas que tenemos es múltiple, con lo cual la femineidad y la masculinidad se construyen y se modifican permanentemente, ¿sí? Por eso tiene que ver también con la historia y con las relaciones de poder que se dan en ese momento histórico. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos entonces de qué significa ser mujer y qué significa ser varón o de las otras identidades, lo que encontramos son estos, ¿no? Estereotipos. Estos estereotipos que nos van diciendo, bueno, para entrar en este cuadrito necesitas tener estas características. Y lo que tienen los estereotipos es que son ideas simplificadas de la realidad, es decir, que toma un poquito de cada cual para decir, bueno, esto es ser mujer, esto es ser varón, ¿sí? Y las otras diversidades entran acá. Y para ser aceptada o aceptado o aceptade, tenemos que cumplir con esas ideas de la realidad que se construyen en este momento determinado. Y en eso hay una aceptación social. Entonces, todas las personas decimos, sí, ok, si tiene pelo corto y capaz que, no sé si entra tanto como una mujer, ¿no? O si se pinta las uñas, no sé si es un varón, ¿sí? Un varón heterosexual. Y además
tienen un carácter inmutable, como si esas características de estereotipos fueran verdad. Y en verdad, justamente no lo son. Son construcciones, son pequeños recortes de estas características que las personas asumen como verdaderas y que no representan la totalidad de quienes conformamos la sociedad. Pero esto hace que entonces a las personas les pongamos etiquetas, digamos, bueno, esto es lo normal, ¿no? Todas aquellas personas que cumplen con las características que establece justamente la heteronormatividad, que es pretender que la heterosexualidad es la norma, cuando sabemos históricamente que eso no es así, pero en algún momento la sociedad aceptó que la heteronormatividad era la regla, hay un castigo, ¿sí? Entonces, debemos cumplir con esas expectativas, porque si no la sociedad de alguna forma nos castiga. Y además esos estereotipos nos van a decir qué roles tenemos que tener, ¿sí? Que son aquellas pautas de comportamiento y acción que las mujeres y los varones en general asumimos o que se supone o la sociedad espera que asumamos. Entonces nos van asignando diferentes tareas, aprendemos esto, ¿no? Los juguetes para las niñas, como decían hace un ratito, los juguetes para los varones. En general, muchos de los juguetes de las niñas tienen que ver con las tareas del hogar, ¿no? La escoba, la cocina, el maquillaje, el cuidado. Antes, los varones con las herramientas, el camión, ¿no? Todo lo lúdico puesto en estas cosas que van confirmando entonces que los varones tienen que cumplir con esa expectativa que es, además, fuera, ¿no? En el rol público, que ahora vamos a ir. Sí, la intersexualidad entra dentro de la diversidad corporal, Emilia. Entonces, bueno, estas cuestiones hacen que nos vayamos creyendo estos discursos de construcción de las feminidades, de las masculinidades y también de las diversidades, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar que, además de esos estereotipos y los roles, hay espacios en donde se ha construido esta idea de lo masculino y lo femenino. Entonces, lo masculino está arraigado en el espacio público, en todo lo que tiene que ver con la producción y en un concepto más de que los varones son más, por ejemplo, racionales, ¿no? No son tan emocionales como las mujeres. No, ellos no lloran, no tienen lagrimales, por ejemplo. Claro que sí, tienen lagrimales porque son personas, pero esta idea de que los varones no lloran, que les cierra su emotividad, tiene que ver con esta construcción de esa masculinidad hegemónica que hace que los varones tienen que cumplir con esto, ¿sí? Las mujeres entonces, el espacio en donde tienen que desarrollarse está más vinculado a lo privado, a la casa, ¿no? Por eso es que los varones eran los proveedores, porque salían a trabajar, y las mujeres se quedaban en la casa preparando la comida, cuidando a las niñeces, ¿no? Esto es lo que nosotras creemos o nos hicieron creer, porque si en verdad nos ponemos a pensar un poco cómo fueron construidas, digamos, hace, no sé, 200 años, 300 años, en el campo o en las ruralidades, los varones y las mujeres tenían casi las mismas tareas, ¿sí? Ahora, cuando se estableció, por ejemplo, la ley de herencias, ahí se hizo una división en donde quien podía heredar eran los varones, por ejemplo, y las mujeres quedamos ahí subsumidas, subordinadas a los varones, por lo tanto no teníamos capacidad de heredar y nos quedábamos afuera, o nos teníamos que casar, ¿no? Para poder heredar nuestra propia tierra, si no la perdíamos, quedábamos en la calle. Digamos, estas fueron todas construcciones a partir de las legislaciones, a partir del concepto médico hegemónico, que también nos puso en un lugar de subordinación, como casi parecido al de animales, ¿no? Éramos como las que había que cuidar y es muy interesante, por ejemplo, ver la historia de
cómo fue el pedido de voto en nuestro país, ¿no? Las mujeres empezaron a pedir el voto hacia 1890 y 1910, diciendo, nosotras somos madres, con lo cual también podemos votar. ¿Cómo no vamos a poder votar? O sea, la maternidad también asociada, que teníamos una capacidad que nos hacía tan ser humanas como los varones. A lo largo entonces de la historia vamos a encontrar distintos recursos que las mujeres hemos utilizado y que la sociedad también ha utilizado para un lado subordinarnos y para el otro lado rebelarnos, ¿no? Entonces, Perdón. sí. Sí, de hecho también lo binario fue funcional a las necesidades del sistema. Por ejemplo, la cuestión de los colores, tengo entendido que antes de 1930 el rosa se identificaba con los varones, más para el siglo XIX, porque era un color fuerte, te representaba como más la fortaleza, y el celeste, que era un color más delicado y más débil, se vinculaba con las feminidades. Después, por una cuestión de marketing, bueno, se dio vuelta, se invirtió, y divide y venderás, ¿no? Como más funcional a eso. Exacto. Es como Papá Noel con la Coca-Cola. Papá Noel es rojo porque la Coca-Cola pagó para que fuera rojo allá por 1920, ¿no? Estas cosas que son construcciones, ¿no? A partir de las cuales naturalizamos que vienen atadas con el género y además atadas al sexo, ¿no? Que por eso hay que ir como despegando y limpiando un poco los conceptos para poder entender siempre que estamos dentro de una sociedad que construye representaciones y construye sentidos a través de distintos discursos, ¿no? Entonces, me acuerdo que había un cuadro que decía, en función justamente de los estereotipos, cómo se asignaba a un varón y a una nena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona tenía un niño o niña, tenía una característica que era activa, en caso de las niñas decían, bueno, es nerviosa, y en el varón es inquieto, ¿no? Si es insistente, para las nenas se decía que era terca, y para el nene que era tenaz. Si era una persona desinhibida, si era niña era pícara, y si era niño simpático, ¿no? Como una característica, un comportamiento es asignado diferente en el caso de ser varón y de caso de ser mujer, incluso en términos negativos y positivos. Hay cuestiones que, por ejemplo, la curiosidad en las nenas se la asigna como de preguntona o de metida, y en el caso de los varones se les señala como inteligente. Entonces hay hasta formas positivas y negativas de ver el mismo comportamiento en función del género, ¿no? Entonces ahí es cuando estamos diciendo claramente que se trata de una construcción, y ni hablar de las palabras, ¿no? Que hay ya todo un análisis muy interesante sobre cómo las palabras, como una mujer pública es prostituta y un hombre público es político, ¿no? Esta cosa de lo que implican las representaciones. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que lo que se espera de los varones, ¿no? En función de esta masculinidad hegemónica, tiene que ver con que son fuertes, racionales, activos, arrojados, así como impetuosos, audaces, proveedores, competitivos, introvertidos, constantes, agresivos, ¿no? En cambio, de las mujeres se espera que seamos débiles, sentimentales, pasivas, prudentes, hogareñas, románticas, extrovertidas, caprichosas, suaves. Y ahí, si cumplimos con esas expectativas, entonces somos mujeres hechas y derechas, y los varones también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplimos con esas normas que se esperan de nosotras? Y ahí, sobre todo hacia las mujeres, es que aparecen las violencias hacia nosotras. Según la ley que tenemos en Argentina, que es la 26485, que establece distintos tipos y modalidades de violencia en su artículo 5 y en el artículo 6, vamos a encontrar que tenemos como distintos tipos de violencia. Claramente el más conocido es el de violencia física, porque es el que se ve y siempre es el del que más se habla, pero también tenemos la violencia sexual, la violencia económica, la psicológica, la simbólica, y la última que se incorporó es la política.
Y en cuanto a modalidades, en función del artículo 6, tenemos la violencia doméstica, la institucional, la laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva, mediática, el acoso callejero y la pública política, que son las dos últimas que se incorporaron como modalidades en la ley nacional. ¿Esto qué significa? ¿Que las mujeres sufren solamente un tipo de violencia? No, sabemos que las mujeres sufren, la mayoría sufrimos, porque me incluyo, la mayor parte de estas violencias a lo largo de nuestra vida y en general tienen que ver con que no cumplimos con esas normas, ¿no? Hace muchos años, quienes somos periodistas y comunicadoras, yo además formo la red PAR, que es la red de periodistas con perspectiva de género, luchamos mucho o incidimos mucho para quitar esta idea del crimen pasional, ¿no? Para justificar los femicidios en función de la pasión. Porque decíamos, nadie dice cuando matan a un futbolista, a un hincha de fútbol, que se trata de un crimen pasional. ¿Por qué ahí no usan crimen pasional cuando se supone que hay pasión por el deporte? Y para justificar el asesinato de una mujer, sí. Porque empiezan a aparecer estas justificaciones que en verdad, si lo miramos con esta lupa de la perspectiva de género, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con que es una... bueno, me tocan timbre. Que es esta idea de que estamos rompiendo con algo que se espera de nosotras. Hay algo de la norma que no cumplimos, o porque nos queremos separar, o porque nos vestimos diferente, o porque decidimos alejarnos de una situación de subordinación, o porque, por ejemplo, en las diversidades, o porque son lesbianas, o porque son trans, ¿no? Entonces, como rompen con esa norma, con la heteronormatividad, ahí viene el castigo por parte de, en general, la masculinidad hegemónica o de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, para entender las violencias, está bueno que podamos entender este tipo de rupturas que empiezan a aparecer porque no queremos más una sociedad que nos encasille y que nos haga cumplir roles con los que no acordamos, ¿sí? Ahora voy a compartirles entonces un pequeño videíto, como hoy contaba Ludmila, que es la ley Micaela y por qué es importante. Quiero compartirles un pequeño video, a ver si voy a compartir pantalla, sobre quién era. No, ahí va. Vamos a seguir luchando y poniendo huevo. Vamos a construir el poder del pueblo contra el imperialismo y la oligarquía. En la lucha por la patria peronista, libres o muertos, jamás esclavos.
Micaela para nosotros era todo. Siempre fue muy alegre, muy optimista. Yo tenía fecha para el 21 de agosto, se me adelantó unos cuantos días, nació el 9 de agosto. Era una nieta esperada, muy esperada, amada, querida. Así que nació un día muy, pero muy frío, a las 5 menos cuarto, un miércoles. Tenía una personalidad desde chiquita muy fuerte. Ella eligió ir a una escuela pública cuando no tenía 6 años. Andrea estaba buscando alguna escuela privada y ella dijo, yo no voy, yo quiero estudiar con gurises reales. Tenía muñecas, pero porque le regalaban, no porque le compraban. Nunca le gustó jugar a las muñecas, nunca le gustó el color rosado. Ella se despertaba y por una hora no la hablé, no la hablé porque ella era muy chinchuda. Ella era como un montón de jóvenes en un solo cuerpo porque tenía mucha impronta, muchas ganas de vivir. No sé cómo explicarlo, una linda gurisa, todo, siempre alegre. Y pensaba todos los días en cómo hacer las cosas para que la gente viva mejor y sobre todo los chicos vivan mejor. Buscaba que no solo cuestiones materiales, sino que tuvieran un sueño, que se revelaran a un destino prácticamente marcado y soñaba con que pudieran salir de esos lugares. Fue la mejor referente que pude haber tenido, la mejor dirigente, la mejor compañera, y se llevaron a la mejor de las nuestras. Bueno, esa era Micaela, ¿no? Por eso estamos acá, por eso es importante que desde el Estado nos hagamos cargo de que no pase más, no solo en la justicia, sino que todas esas mujeres que llegan a los servicios de salud, de cuando vienen a hacer algún reclamo, de cuando las atendemos en una oficina, de nuestras compañeras, que vemos que sufren quizás alguna situación de violencia. Desde el Estado tenemos que garantizar, ¿no?, este acceso a los derechos y básicamente de que sigamos vivas, ¿no? Que es como parece tan difícil de creer, pero a nosotras se los va la vida, ¿no? A quienes no cumplimos con esa norma o algún varón, como en el caso de Micaela, decide que puede apropiarse de nuestros cuerpos y sacarnos la vida. Bueno, es necesario que hagamos cumplir con las normas y cumplir con aquello que está ni más ni menos establecido, ¿no? Por eso quienes estamos en el Estado tenemos como mayor responsabilidad. Entonces, ¿por qué tenemos que estar acá en este momento y tenemos una ley como la de Micaela, que después de el fallo horrible de Lucía Pérez, que no tuvo una condena justa, su femicidio, y de la presión de Ni Una Menos, finalmente se aprueba esta normativa, pero teníamos otra normativa antes, ¿no? Tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, que está aprobada desde 1979. Después tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la conocida como Convención de Belén do Pará, en 1994. Tenemos la Ley Integral de violencia, que tiene un nombre más largo, que es de prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, desde 2009, y muchas otras normativas, pero que lo cierto es que no se estaban cumpliendo por parte del Estado,
no teníamos los 3 estamentos del Estado con esa obligatoriedad para hacerlo cumplir, que no es más ni menos que salvar vidas, ¿no? De evitar el fallecimiento y el homicidio, femicidio, perdón, en este caso, o travesticidio, en el caso de las mujeres y las diversidades. Y la ley lo que establece, la ley Micaela, es un programa nacional de capacitación desde las instituciones sobre género y violencia contra las mujeres, con el objetivo justamente de capacitar y concientizar a todo el funcionariado público de los 3 poderes del Estado, sin importar la jerarquía, ni la forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñen sus funciones. Y entonces la ley, ¿cuál es el objetivo de la ley? Justamente es ese, es el de capacitar a quienes integramos el Estado en las distintas formas, para dar cumplimiento al marco normativo, ¿no? Y además asumir este compromiso que incorporamos a partir de la modificación de nuestra Constitución en 1994, donde se incorporan todos los marcos y los tratados y los convenios internacionales que tienen que ver con la erradicación y la prevención de la violencia hacia las mujeres. ¿Y por qué es importante entonces la ley? ¿Por qué es importante tener una ley que nos capacite a quienes estamos en el Estado, pero que además nos obligue a hacerlo? Porque es obvio que después de todos estos años, voluntariamente, no hemos hecho capacitaciones, ¿sí? Somos muy pocas las personas que a lo largo de los años nos hemos ido formando, porque creíamos que era como parte de nuestra responsabilidad, en mi caso como comunicadora, como agente del Estado, entender que la perspectiva de género salva vidas, ¿sí? No es más ni menos que esto, y que implica tener una mirada que rompa con esas estructuras que les decía hace un ratito, tiene esta heteronormatividad. Entonces, lo primero es que es importante porque garantizamos la vida digna de las mujeres y de las diversidades, para evitar la discriminación, no solo, digamos, hacia quienes se presentan en el Estado o quienes vienen al Estado como parte de la sociedad, sino hacia dentro del mismo Estado, ¿no? Porque no es que estamos en un lugar, no sé, idílico y no vivimos situaciones ni de discriminación, ni de hostigamiento, ¿no? Vivimos en la misma sociedad y nuestros mismos espacios de trabajo también tenemos estas mismas situaciones, ¿no? Entonces, también evitar la discriminación hacia afuera y hacia adentro, evitar reproducir estas violencias de las que hablamos dentro de los ámbitos del Estado y desde el Estado hacia afuera, garantizar el acceso a los derechos de las personas, los derechos que están establecidos a la salud, la vivienda, la educación, todos esos derechos universales que garantizamos desde nuestra Constitución, desde el Estado, tenemos que hacerlos cumplir, y además para interpelar las prácticas laborales que van reproduciendo y naturalizando las desigualdades de género. Una muestra para mí de esta situación es cuánto tiempo ocupamos las mujeres en las tareas del hogar, ¿no? Por ejemplo. Según la encuesta que hizo el INDEC hace muy poquito tiempo, el año pasado, en el 2018, las mujeres ocupábamos el 76%, realizábamos el 76% de las tareas del hogar, ¿sí? Es decir que esto, además de cumplir con nuestro trabajo, con estudiar, además tenemos que cumplir con las tareas del cuidado, ¿no? De nuestros hijos e hijas, de nuestros padres y madres, de familiares, de limpieza, ¿no? Si ustedes miran a su alrededor o en sus familias,
van a ver que quiénes se tienen que hacer cargo de las personas enfermas en la familia. En general somos las mujeres, sí. Hace muy poquito salió esta campaña de comunicación de los ayudadores, que me parece que está orientada quizá un poco a deconstruir esta cuestión de por qué siempre las tareas de cuidado recaen sobre las feminidades en los hogares y en un montón de otros espacios, porque también esa es una realidad, no solamente nos hacemos cargo en nuestras casas, sino que muchas veces se nos exige que sostengamos estas actividades de cuidado dentro de nuestros espacios de trabajo. Las secretarias son las que llevan el café, las que disponen los espacios, y a veces yo, por ejemplo, trabajo con muchas mujeres que se identifican como mujeres, y nos pasa que hemos tenido que pedir que por favor cada cual lave su plato para que no recaiga toda la tarea en una de nosotras. Nosotras que solemos almorzar en el hospital. Y es difícil porque como la sociedad nos ha construido de ese modo, se perpetúa muchísimo si no tenemos atención sobre lo que hacemos. Exacto, sí, esa es como clave, ¿no? En los asados, ¿quiénes hacen las ensaladas y quiénes hacen el asado? ¿Y quiénes se quedan haciendo la sobremesa? Y nosotras, en general, somos las que juntamos la mesa, ¿no? Y no es que nos encanta hablar lavando los platos. No, es que, vamos a ver, en un almuerzo de amistades o familiar o en las fiestas, ¿quiénes se levantan a levantar los platos? ¿Y quiénes se quedan haciendo la sobremesa? ¿Sí? Y en la formación. ¿Cómo, Matías? No, que es real todo lo que estás diciendo y los privilegios que tenemos como varones heterosexuales, pero me parece que también mencionar la formación, ¿no? Hoy yo me encuentro en un espacio en donde somos 3 varones, y la verdad que es lamentable, da mucha vergüenza. La verdad que como varón siento mucha vergüenza, porque la realidad que los que violentamos, los que abusamos, los que nos aprovechamos de todos nuestros privilegios somos nosotros, y ni siquiera tenemos la voluntad de participar de un espacio de formación en donde lo que se intenta es de construir no todos los privilegios que tenemos. Cuando vos hablabas de obligatoriedad, pensaba en los varones, ¿no? Ahí está la obligatoriedad, porque ustedes, las compañeras, vienen haciendo hace mucho, y siempre que uno está en un espacio como este se encuentra con este escenario, pareciera que fuese lo normalizado, cuando tendría que ser todo lo contrario. Exacto, ¿no? Acá hay, creo, 3 varones en la capacitación. Y eso es un síntoma de que los varones no se sienten interpelados, ¿no? Porque claramente están cómodos en algunas de las situaciones, quizás no en todas, ¿no? Porque ser parte de esta masculinidad hegemónica tiene un costo, ¿no? Quienes también no cumplen con esa expectativa son estos estigmas que aparecen como el maricón o el... ¿no? Hace unos años había una publicidad de Fernet, creo, que había 10 amigos, no sé si se acuerdan, había 10 amigos, varones, todos, porque parece que aquí alcohol además toman solo los varones, en donde aparecía uno leyendo una revista que decía, de cada 10 varones hay uno que es gay. Entonces los amigos se empiezan a mirar y empiezan a taparse, ¿no? Esta cosa de aquello que tenían vinculado a la femineidad, se tapan las medias, un arito, un collar, ¿no? Hasta que dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y está con un hielo en la boca y como que juega, ¿no? Y todos dicen, bueno, está claro que el gay es pero como hasta eso sancionado. Entonces, si además pareces gay, y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener ojo con ese que parece no cumplir con las normas de la masculinidad hegemónica. Y además, ¿quién puede cumplir, ¿no? ¿Quién puede cumplir con todo, ¿no? Para las mujeres, para los varones, también incluso para las diversidades. Piensen en cómo las mujeres travestis construyeron su femineidad, digamos, muy atada en los 80 o en los 90 a la idea de, por ejemplo, Moria Kazan, ¿no? Esta cosa de la vedette y el único lugar en donde
las travestis son aceptadas es en el mundo del espectáculo, como qué graciosas, ¿no? Como el show, como parte de lo que viene a divertirnos, pero porque es diferente, no porque tenga valores artísticos que proponernos. Entonces, estas construcciones que se van naturalizando también van haciendo que haya personas que se sientan por fuera de esa construcción y de esa norma, haya otras que empiecen a romper y otras que además empecemos a cuestionar, ¿no? Para cambiar y para visibilizar, que justamente tienen que ver con las construcciones. Discúlpame. Acá, sí. Marcela, acá. Marcela, no, quería, sí. ¿Cómo estás? Quería como también hacer una aclaración, que en cuanto a los travestis, siempre era el transvertido, ¿no? Entonces no es que es como medio infundado que se lo vincula con la actuación y todo eso, sino que realmente estaba conceptualizado que era el que le gustaba vestirse de varón y lo hacía a escondidas para montar un show. Entonces tiene cierta construcción que después se fue naturalizando sobre eso, pero después el travesti le gustó que sea parte de su vida, vestirse de mujer. ¿O no? Bueno, no. Las personas... No sé, te pregunto. No, las personas travestis y trans, su identidad, si no la revelaron antes, es porque la sociedad las castigaba. O sea, personas trans existen desde que existe la historia. Si uno empieza a analizar la historia griega, o sea, aparecen varones vestidos de mujeres. De hecho, los pueblos originarios tenían como parte de su comunidad, y como eran considerados sacerdotas, ¿no? Los varones que podían ser intersexuales, por ejemplo, ¿no? O que tenían jugaban con lo binario, con que eran mujeres, pero además varones, y tenían la doble sensibilidad. Con lo cual esta construcción también de la identidad, y esto es muy importante, porque las personas travestis las hemos condenado a construirlas como un objeto. Por eso están paradas en una esquina y por eso no llegan más a los 40 años de vida. Porque como sociedad, como objeto sexual, está todo bien, ¿no? Un varón puede ir a consumir su cuerpo, ahora no le puede dar trabajo en un kiosco. Entonces, esa construcción de las identidades solo atadas a lo genital, también es una construcción, porque si empezás a hablar con las personas trans, te van a decir que desde pequeñas sintieron que su identidad no coincidía con su genitalidad. Entonces ahí claramente es una construcción. Lo que pasa es que como sociedad nunca las escuchamos. Nunca. No, eso sin duda que no fueron estos. Una cuestión que es que siempre las lesbotransfeministas comentamos que si bien estamos de acuerdo con el trabajo sexual, respecto de las personas travesti trans, sobre todo las mujeres trans o las que se consideran travestis, que se nombran en femenino, son las travestis, ¿sí? Está ligado identitariamente el trabajo sexual, no hay manera de escapar, ¿sí? Si una decide transicionar siendo un varón de pequeño o habiendo sido asignado a ese sexo, género, transicionar es muy complejo y toda la sociedad te alecciona, ¿sí? Porque nunca nos enseñan ni en la escuela ni en ningún lado a dudar sobre ser cisgénero, nos obligan a hacerlo. No hay niños ni niñas obligadas a ser trans, ¿sí? Hay personas obligadas a ser personas cisgénero. Y también tener en cuenta siempre eso, cuando hablan las mujeres cis heterosexuales u otras identidades que no son personas trans, tener en cuenta que las mujeres trans viven la mitad de la vida de las mujeres cis heterosexuales. Exacto, sí, eso es muy importante, porque como Estado, y por eso tenemos un cupo trans, por eso tuvimos que tener las mujeres un cupo para entrar a la legislatura, y esto es importante porque parte de conocer la historia tiene que ver con los hitos históricos que hemos logrado conseguir. Las mujeres tenemos derechos y legislación que nos otorga esos derechos a partir de que entramos al Congreso. En 1985,
las mujeres empezaron a entrar, empujando un poco, luego de la vuelta a la democracia, y comenzaron los encuentros nacionales de mujeres, en donde se debatían los temas que a nosotras nos afectaban. Y a partir de que las mujeres ingresamos entonces al Congreso, tenemos leyes para nosotras. Los varones no pensaban en función de nosotras. O sea, es muy loco pensar que la patria potestad, o sea, el derecho de tener a nuestros hijos, no es tan lejano, ¿no? Solo antes tenían el derecho de la patria potestad los varones, por eso se llama patria potestad. Entonces, esas cuestiones que no son tan lejanas, tienen 30 años, no estamos hablando de hace 200 años, imagínense que si nosotras hemos logrado tener derechos a partir de entrar en el Congreso, las personas de las diversidades, ¿cuándo los van a tener? Fueron a partir del acompañamiento también del movimiento de mujeres, en donde compartimos parte de, como mujeres cis heterosexuales o mujeres cisgénero, nos solidarizamos también con sus vidas y con sus problemáticas, ¿no? Pero digo, ¿por qué no hay mujeres trans o varones trans tan visibles en la universidad? ¿Por qué no hay teóricas? ¿Por qué? Porque se mueren antes. No tenemos una sola jubilada que sea una persona trans. Porque no llegan, porque no tienen aportes. El 1% llega. El 1% de las mujeres trans llega a más de 60 años. Exacto. O sea, y eso no es porque no quieren vivir, ¿no? ¿Quién no desea vivir? Ahora, como sociedad, las hemos castigado porque no cumplen con la norma, y más con el patriarcado, ¿no? Estos conceptos del patriarcado, que es esta idea de las relaciones de poder, justamente, que se estableció que la mirada androcéntrica desde el varón era la legítima. Bueno, ahí ese laburo de pensar en que hay varones que rompen con eso y además se identifican como mujeres, para el patriarcado es tremendo, ¿no? ¿Cómo un varón va a querer dejar de ser varón y vivir y abandonar sus privilegios, ¿no? Entonces estas ideas y estas construcciones que se han naturalizado también en el Estado están presentes, ¿no? Y quería compartirles ahora también un pequeño videíto de por qué es importante o qué es esto de las políticas públicas con perspectiva de género, pero lo dice mucho mejor Dora Barrancos que yo. Así que ahí les comparto la pantalla. Espera, me fue. A ver ahí. Lo dejo ahí. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es un paso extraordinario. Hemos saludado la iniciativa de la nueva gobernanza en orden a asegurar que hubiera un espacio del Estado absolutamente dedicado a promover que todo el espacio del Estado tenga políticas generizadas. Tener políticas generizadas no es solo ocuparse de las mujeres. Esto debe decirse de manera muy subrayada. Tener políticas generizadas es en todo y cualquier momento regular acerca de las paridades, regular acerca inclusive de las personas que están en una situación de, de identidad sexual diversa, y por lo tanto eso es política generalizada, no es solo ocuparse de las mujeres como por ahí se piensa, es ocuparse en verdad de regular manifestaciones paritarias en la vida. En todo caso, política generalizada quiere significar por parte del Estado asegurarle a los varones muchos derechos para sus competencias en materia de cuidados.
Eso también es política generalizada. Es decir, hacer que los varones tengan un usufructo de licencias como se han alcanzado en otros países, sobre todo los países nórdicos, que han avanzado muchísimo en estas fundamentales condiciones de posibilidad de vidas paritarias, de vidas donde no haya ninguna caracterización segmentada por la condición sexo-genérica de los habitantes de ese país. Entonces, de esto se trata. Cuando nos preguntan si se trata solo de los avances de la condición femenina, decimos sí, pero no es solo eso. Es los avances de una condición democrática, paritaria, de equivalencias, aún significando que los seres humanos vamos a ser muy diversos. Lo que no podemos ser es desiguales, desiguales manifiestamente subrayados por una voluntad del propio Estado. Esto es lo que debemos superar. Ahí va, estaba apretando mal. No me dejaba salir porque apretaba otro botón. Bueno, como dice Dora, entonces, tener políticas públicas generizadas tiene que ver con esto, ¿no? Con evitar reproducir esas desigualdades que están afuera en la sociedad, y que nosotras y nosotros y nosotras como parte del Estado tenemos esa obligación de hacerlas cumplir, ¿no? Y de entender qué implica trabajar con una perspectiva de género. Ahora tengo algunas preguntitas para ustedes, si tienen ganas de ir contestándomelas, pero vamos a ir abriendo el micrófono a medida que vayan contestando, o que quienes tengan ganas de hablar. La primera pregunta es, ¿con quiénes comparten, con quiénes comparten la oficina? Y si pueden segregar por género. ¿Con cuántas personas comparten? Y si pueden hacer esa diferenciación por género. Permiso, voy a contestar. Dale. Yo soy residente, soy terapista ocupacional en el Hospital Neuropsiquiátrico de acá de Necochea, y somos más de 23 personas, y sí puedo hacer esa diferenciación de género en el espacio de residentes, porque solo son 3 varones. También lo que puedo hacer es, bueno, yo en particular, hay una formación que yo ya vengo haciendo históricamente acerca de las cuestiones de género, y también puedo hacer un reconocimiento de cómo nosotras, las mujeres, entre comillas, seguimos sosteniendo un montón de prácticas patriarcales y machistas dentro de ese espacio donde somos mayoría de mujeres, y que algunas prácticas tendrían que poder revisarse, en principio. Nada, esto es un desafío para mí, habitar ese espacio con estas características, siendo que me considero activista y lesbiana desde hace bastante tiempo, y que es difícil interpelar a mis compañeras y compañeros acerca de cuáles son esas pequeñas cuestiones que estaría bueno que revisáramos para que el espacio sea amigable para todos. Bien, gracias, gracias. Acá dice Mica que son mayoría mujeres. Marisa, mujeres y varones. Pero ¿cuántas, Marisa Antenucci, cuántas mujeres y varones en donde estás? Digo oficina porque como el ámbito, pero no solamente es una oficina. ¿Querés escribirlo, Marisa, si no querés? ¿Alguien más por ahí quiere contar? Hola, yo acá. Hola, estamos, Paula.
Bueno, yo trabajo, nosotros somos ex Asistiré y trabajo en el equipo focal territorial de emergencia educativa, en el cual acá en General Pueyrredón somos todas mujeres, pero trabajamos con todas las escuelas y todos los equipos. O sea que está dividido entre mujeres directoras y directores, y hemos tenido un caso en una de las escuelas donde ayudamos a uno de los alumnos a hacer su cambio de género, lo cual fue algo súper gratificante porque sufría de muchísimo bullying, no solo por parte de sus pares, sus compañeros, sino también por parte de autoridades, que no reconocían su expresión, sus sentimientos, su trabajo, que era muy, muy fuerte en toda la sociedad. Se enfrentó en el barrio, o sea, y haber logrado esa situación fue para nosotras, que somos el equipo de acá, algo que como que marcó una pauta, un antes y un después en las escuelas. Así que, bueno, nada, quería aclarar eso porque me parece súper importante. Pero bueno, acá en Mar del Plata somos en el equipo todas mujeres. Bien. Sí, también me parece interesante, ahí las dejo, pensar en las profesiones feminizadas, ¿no? La docencia es claramente una de las profesiones feminizadas, sin embargo, en los lugares de poder y, por ejemplo, en sindicatos, están encabezados por varones, ¿no? Y esto habla también de esto que decíamos hace un rato de cuáles son los espacios que le dedicamos o el tiempo que dedicamos a las tareas del hogar. Y en la política muchas veces las mujeres tardamos tanto tiempo en participar porque la mayoría de las reuniones se hacían después de las 8 de la noche. ¿Qué mujer que tiene familia o que tiene a cargo del cuidado de algún pariente o que tiene que estudiar y trabajar puede reunirse o dedicarle tiempo a la participación política o sindical después de un cierto horario? Muy difícil. Y esa es una de las cosas que se han ido transformando a lo largo del tiempo, también a lucha, digamos, incidencia hacia adentro de las organizaciones, tanto sindicales como políticas, ¿no? La enfermería, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, son profesiones que están muy feminizadas y que, sin embargo, quienes encabezan las representaciones en general son varones, ¿no? Que da un poco cuenta de esto. ¿Alguien quería participar? Sí, yo. Ahí va. Quería hacer igual una acotación respecto a lo que decías justamente de las tareas, las mujeres y la política, que por ejemplo durante la última dictadura cívico-militar, para con las mujeres hubo un doble castigo, las mujeres que se consideraban subversivas, no solo por su posicionamiento político, sino por el hecho mismo de ser mujeres, de haber salido de la casa, de haber roto con ese rol de mujer e insertarse en la política. Eso por un lado, que me parecía interesante de acotar. Y después yo estoy en la parte de políticas de género del municipio, donde el equipo está conformado por mujeres, no sé exactamente cuántas porque empecé hace una semana y no quiero equivocarme en la cantidad, y bueno, yo que soy un varón trans que me incorporé hace poco. Bien. Bien, bien, gracias. Servicio social también son mujeres, trabajo social también es una de las profesiones feminizadas. Ana dice, los varones cis hetero tienen siempre identidades feminizadas que les resuelven lo doméstico, por eso tienen la posibilidad de ser política. Claro, sí, siempre hay mujeres, ¿no? Esa frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer que le hace las tareas domésticas, era lo que faltaba, ¿no? Decir a esa frase para dejarnos en un lugar de subordinación, que es claramente eso. Nos ocupábamos de todo el resto para que los varones decidieran durante mucho tiempo por nosotras, ¿no? Y hasta que, bueno, dijimos que no. De hecho, hay un dato que no se conoce mucho, que por ejemplo es que cuando las mujeres obtuvimos el voto, hubo mujeres que ingresaron en el 51, si no recuerdo mal, en esa elección al Congreso, y que fueron también perseguidas, ¿no? Después con la proscripción del peronismo, pero fue la primera vez que ingresaron mujeres a la legislatura, ¿no?
Así que fue un hito bastante importante que queda a veces desapercibido, que pasa así como un dato menor, pero que ahí ya las mujeres teníamos interés en participar. No es que no nos interesara, sino que digamos que no nos daba mucho lugar. Ahí Victoria nos cuenta que en servicio social hay 7 mujeres, ¿sí? Tiene que ver con las prácticas de cuidado. Además está la discusión, dice Sofía, por la pelea en la igualdad de salarios, ¿sí? Siempre los jefes son varones. Bien, en la escuela también como preceptora, la mayoría son mujeres, 3 varones, 2 choferes, transporte y un auxiliar. Muy bien. Voy con otra pregunta. En sus lugares de trabajo, ¿quiénes son las personas que toman nota en las reuniones? Hay una reunión, ¿quién toma nota? Mujeres, dice Mica. Mujeres, Agustina también. Mujeres también, en mi grupo. Bien. Mujeres. Marcela Peña nos cuenta que es consultora psicológica y trabaja en deporte en forma independiente. Mujeres, bien. Hay varones también en su grupo, dice Marcela, que toma nota. En el envión, mujeres y varones. Bien. ¿Quiénes preparan el café, el mate? ¿Dónde están? ¿O en las reuniones? En el mío es indistinto. Bien. Eso. Bien, bien. Sí, es cierto lo de las letras, que nos dicen que tenemos mejores letras. La mía es horrible, así que no me dejen tomar nota. Bien. Bueno. Café, muy bien. Generalmente son mujeres, claro, generalmente aparecemos las mujeres ahí encargándonos. Y muchas veces no es que a nadie nos los pidan, como que nos hacemos cargo, ¿no? Si nadie lo hace, si no hay ningún varón que diga, bueno, las mujeres decimos, bueno, yo hago el café, o preparo el té, ¿no? Como que nos hacemos cargo porque se supone que sentimos, ¿no? Naturalmente venimos con el chip, ¿no? Eso es como que nos lo creemos nosotras, eso mismo también. Perdón, quería decir algo. Dale, yo trabajo en una escuela, soy docente de educación especial, pero mi compañero trabaja en una cooperativa. Para la limpieza cooperativa de acá en Necochea. Únicamente toman mujeres. No toman hombres. ¿Cooperativa de limpieza es? No, es una cooperativa agropecuaria. Mira. Y para las oficinas, únicamente para repartir café y hacer limpieza, solamente toman mujeres. Claro. Porque tienen preparadas las manos, claramente, para servir café y limpiar, ¿no? Para la escoba. Sí. Bien. ¿Cuáles son los chistes que más circulan en la oficina? ¿Y qué hacemos frente a esos chistes? O en los espacios, ¿no? Hay machistas, chistes machistas, misóginos. El de siempre, el más común. A esta le falta que la atiendan. Perdonen, pero ese es top número 1. Es muy interesante pensar que nuestros estados de ánimo siempre están atados a que haya o que no haya un varón. Si estamos bien atendidas, entonces estamos bien. Si estamos mal atendidas, estamos mal. Si nos falta, estamos mal, ¿no? O que tenemos un día rayado porque nuestras hormonas están, ¿no? Esto de la emocionalidad, que nuestra emocionalidad es lo que se supone nos caracteriza, y los varones no, los varones nunca tienen malos días, no están mal atendidos, ¿no? Tienen una sexualidad bárbara que la disfrutan. Igual en relación a esto que decís, la frase dice, está de mal humor porque está mal atendida. Siempre la idea es que esa mujer se relaciona con un varón. O sea, el varón es el que falla y la atiende mal y la culpa sigue siendo de la mujer. Exactamente, sí, claro. La culpa siempre es de la feminidad.
Ese es interesante. No, y además pensando desde la heterosexualidad, ¿no? Nadie va a pensar que una mujer puede tener una pareja mujer, ¿no? Ahí sí que bardo se arma, ¿no? Pues si están las dos cruzadas, imagínate, ¿no? Como esto, ni siquiera lo puede pensar, ¿no? Como para, bueno, le echemos la culpa a la otra mujer. No, siempre hay un varón que falta o que sobra o que no, esa mujer además no se siente satisfecha, ¿no? Esta cuestión que además naturalizamos nosotras, que está incluso relacionada con nuestros ciclos vitales, ¿no? Si estamos indispuestas porque estamos, si estamos con la menopausia porque estamos con la menopausia, como incluso nuestros ciclos vitales son excusas para definirnos como personas y como en nuestros estados de ánimo, ¿no? Nadie va a decir de un varón que está con la... ahora se me fue la palabra, si alguien me ayuda. Bueno, con la menopausia masculina, digamos. De lo que no se habla, ¿no? O que este está con la disfunción eréctil, tuvo un mal día. Nadie va a hacer mención a su andropausia, ahí está, no me salía. Nadie construye un estado de ánimo de un varón en función tampoco de su ciclo vital, por ejemplo, ¿no? Y eso es como muy, muy representativo y está muy naturalizado, ¿no? En los espacios. Respecto a las licencias de nacimiento de les hijes, ¿cómo se implementan? Para los varones, digo, ¿no? Perdón. ¿Cómo se implementan para los varones y para las mujeres? En donde trabajan tienen igualdad de acceso a esa licencia. ¿Cuántos días de licencia tienen los varones? ¿Cuántos días de licencia tienen las mujeres? Tres meses las mujeres, 3 días los varones. Bien. En salud. En salud, 3 días. Bien. En 3 días el varón se acomoda a... Es un ámbito privado, ¿eh? Bien. Bien. ¿En público? ¿Alguien sabe? En el espacio público, ¿cuántos días de licencias tienen los varones y las mujeres? Si no me equivoco, lo mismo. 3 y 3. Hace rato que fui mamá, pero no estoy muy al tanto, pero hace más o menos 10 años, cuando fui mamá, era así. 3 meses. Sí, dos. es igual. Bien. En el caso de los varones que queremos acompañar y ser parte, digamos, igual, desde la igualdad en el proceso, lo que tenemos que hacer es pedir vacaciones. Y eso va a depender de la antigüedad que tengas en el puesto. Claro, sí. Uh-huh. Bien, entonces la paternidad no está legitimada tampoco en los varones, ¿no? Porque, bueno, en otros países sí, claramente, en Europa eso está ya establecido, pero en nuestro país hace muchos años que se quiere incorporar la licencia también por paternidad, que hace incluso a esta construcción de la familia, ¿no? Porque además es como bastante hipócrita, me venden esta idea de lo familiar, ¿no? Heterosexual, que está todo bien, ahora para el cuidado del niño o la niña, incluso para acompañar a esa mamá o en la adaptación de lo que implica tener un bebé recién nacido en tu casa, siempre la carga va sobre la mujer y al varón se lo sigue dejando por fuera, ¿no? 3 días, claro, 10 días, dice Carolina, pero claro, lo mismo con las licencias, ¿no? De hecho hay mujeres que no acceden a ciertos trabajos si piensan ser madres, ni siquiera porque tengan hijos, ya si tienen 1 o 2 hijos ya está, ¿no? Como que se supone que si el niño o la niña se enferma, quien va a hacerse cargo de ese cuidado va a ser ella, no el padre. No hay ningún varón al que se haya enfrentado a una situación de decir, no me tomaron porque tengo 2 hijos, ¿no? En general, esa tarea de cuidado y de responsabilidad sigue cayendo sobre las mujeres. Exacto, con la cesárea, que es una operación, también, ¿no? Una se tiene que hacer cargo sin que ese varón, por más de que lo quiera, pueda acompañar en ese proceso
de ejercicio de su paternidad, que no es más ni menos que eso, ¿no? Compartir la crianza y hacer responsable del uso y del goce de esa paternidad. Además, un aporte que estaba pensando, cómo desde ahí también, ¿no? Comienza como este círculo, digamos, infinito de cuidados que terminan recayendo en las feminidades, porque en general, ¿qué es lo que sucede? Digamos, a la madre que tiene el hijo la termina ayudando una abuela, una tía, la hermana, digamos, las hermanas somos las que solemos cuidar a nuestros hermanos más chicos, cuando hay que contratar una niñera porque la madre tiene que volver a trabajar, en general justamente es una niñera que termina siendo mujer, digo, todas las tareas de cuidado, ¿no? Como que terminan en ese círculo de las femineidades, pensando que la crianza también es un proceso de muchísimos años, ¿no? Más allá de los primeros meses y de esa importancia, justamente hoy charlamos, ¿no? Como las maestras jardineras terminan siendo también o maternales mujeres, digo, como todo, digamos, esa trayectoria de cuidados está justamente, como dominada, digamos, por las femineidades, incluso, bueno, lo mal visto que está, o lo poco legitimado que está, que los varones sean o niñeros o cuidadores, o también, docentes dentro del ámbito primario y demás. Exacto. Y por eso hablamos de desigualdades, ¿no? Porque si una mujer frente a un trabajo queda descalificada, como dice Marisa ahí, que en un ámbito donde ella trabajaba, decidieron no tomar mujeres porque se embarazaban. Ya ahí tenemos una situación de desigualdad. Es decir, que no tenemos las mismas oportunidades, las mujeres y los varones, y ni hablar las trans identidades, ¿no? Estamos hablando de esto, de que esto no estaría pasando, estamos en el 2020, para quienes no se enteraron, y todavía tenemos problemas para acceder a igualdad de oportunidades, porque hay una discriminación por solo el hecho de ser mujeres, aunque haya mujeres que decidan no ser madres, porque hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, y frente a esa situación, ya con el solo hecho de ser mujer, igual se ve imposibilitada de acceder a un puesto de trabajo porque tiene útero, ¿no? Y existe esa posibilidad de maternar. Para la idea de los varones que toman esas decisiones, ¿no? ¿Puedo? Sí. Dale, Karina. Les cuento que acabo de consultar a la Dirección de Personal y en la Municipalidad de Necochea, para los empleados municipales son 5 días por paternidad y 110 días por maternidad. Bien. Bueno, yo les cuento que también participo en un espacio del Estado, en donde, como es un organismo nuevo, estableció que tienen nuestros compañeros 30 días de licencia por paternidad que se puede extender. Con lo cual no es algo difícil de hacer, sino que tiene que ver con cambiar las normativas y adaptarlas, ¿sí? En Europa hay países como Alemania que tienen 1 año de licencia y pueden elegir el varón o la mujer tomárselos dentro de una familia. Ni siquiera es que es obligatorio para uno de los dos. Entonces hay una cuestión de legislación y de incidencia que también pienso, las mujeres no tenemos que estar haciéndonos cargo también de estar peleando por la paternidad de los varones, ¿no? Digo, a ver, muchachos. Sí, además, o sea, ustedes, ¿no? Perdón, para la cuestión de la equidad al momento de contratar, o sea, una de las excusas para no tomar personas con capacidad de gestar es justamente, después hay que darle licencia, van a faltar un montón de días. Si al compañero, a la persona que paterna, también se le diera una licencia extendida, al empleador ya no tendría la excusa de decirle tengo que dar días, porque ya el tomar la cantidad de días que se tomen en caso de maternar o paternar sería la misma, entonces también generaría una equidad laboral en el momento de la contratación, y ya la cuestión de ser padre o madre, la posibilidad de serlo, no sería excluyente.
tomar una persona, no sé si me expliqué. Exacto, no sé cómo es en el caso de las personas trans, hay alguna, bueno, en general no llegamos a trabajos en blanco la mayoría de las veces, pero sí hay, tengo idea en otros países sobre, bueno, cómo es en el caso cuando un varón gesta, cuando una mujer trans, no me acuerdo, hay un caso de un varón y una mujer trans que tuvieron un hijo, y bueno, en ese caso, cómo es la legislación al momento de las licencias, ¿no? Al ser licencias. Y, mira, me ayudás a traer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo registran en los formularios con los que trabajan el género de las personas? Yo les tiro un dato. Por ejemplo, en el programa Maternidad de Salud de la provincia de Buenos Aires, si hay un varón que está gestando, no tienen forma de anotarlo porque no existe no existe un varón geste, ¿no? Yo que formo parte del sistema de salud, como decía recién, es una lucha hacia el interior de las instituciones también, poder quitar primero la necesidad de que haya una diferenciación genérica dentro de, por ejemplo, las historias clínicas, incluso también en nuestros contratos de trabajo, y es algo, es tan binario que para quienes venimos caminando este camino de quitar el binarismo de los espacios que habitamos, es incomprensible a veces las excusas de por qué tiene que decir que es mujer o varón, por qué es necesario hablar de la genitalidad del otro, y en qué medida eso cambiaría la atención, ¿no? Por ejemplo, en salud, o la forma de emplear, si... Bueno, está relacionado con esto que decía Dora Barrancos, ¿no? Digo, la legislación pública genetizada también implica poder empezar a correr ciertas cuestiones que nos diferencian a nivel social como hombres y mujeres, cosa que en la realidad es mucho más amplio. Sí, ahí cuenta Evangelina que mandaba correos a proveedores diciendo estimados con X, y su jefe anterior la llamó para decirle que era una oficina seria. Así que usar el lenguaje inclusivo parece que no es serio. Tomen nota. Pero bueno, estas ideas, ¿no? Como incluso lo del lenguaje, además para mí es muy divertido, porque, por ejemplo, usar la palabra chabón para hablar de un varón, no está en la Real Academia Española y nadie lo cuestiona, ¿no? Yo cuando hice mi tesis, tuvimos que hacer una explicación de al menos 2 carillas de por qué elegíamos expresarnos con un lenguaje no sexista, ni siquiera era inclusivo, era no sexista, porque en realidad es esto. ¿Por qué tenemos que hablar de una cosa o la otra si nosotros en realidad no lo vemos de ese modo? Por suerte eso fue en el año 2017 y nuestra tutora de tesis nos dijo adelante con la explicación y adelante con escribir con lenguaje no sexista. Exacto. Ahí Valeria dice lo de las escuelas que dividen la lista por nenes y nenas, y las filas también. A mí me pasó una vez que fui a hacer un reclamo por mi hijo, una consulta, ya no me acuerdo, y estaban hablando 2 maestras, y en jardín de infantes, eran maestras de jardín, y el listado de los formularios, o sea, el número total lo sacaban porque anotaban los varones, y el total, o sea, si había 50 alumnos y 22 eran varones, el resto eran mujeres. O sea, solo registraban los varones. Yo no lo podía creer, esto fue hace como 10 años ya, pero imagínense que si desde la educación, desde niñitos, niñitas, en la escuela, ¿no?, le dan prioridad a nombrar y numerar a los varones, es que ahí está el patriarcado, esa es la heteronormatividad, ¿no?, de la que hablamos en el Estado, además, construyendo el sentido de que vale contar a los varones, las mujeres vienen por descarte, ¿no? Bien, sí, las tesis por suerte vienen avanzando un poquito, incluso ya estamos cambiando esto del lenguaje inclusivo, porque la palabra inclusivo siempre dice que hay alguien que está habilitando a que se sume, entonces también dentro del transfeminismo estamos cuestionándonos, somos muy cuestionadoras,
pero tampoco damos nada por sentado, ¿no? Esta cosa de la construcción permanente. Ahí Dani dice que no es cosa de las escuelas, todos los datos que piden nivel central vienen con división varones-mujeres, exactamente. Y por eso es algo muy importante lo que señalamos siempre quienes trabajamos con género y diversidad, y sobre todo desde la comunicación, es que cuando atendemos a una persona en el Estado, lo primero que vamos a hacer es preguntarle, primero, cómo quiere que la llame, ¿no? Y eso es como básico, no dar por sentado que porque tiene una expresión femenina o masculina es femenino o masculino, sino que primero pregunto cómo quiere que sea nombrado o nombrada, y en función de eso respeto que además eso lo dice la ley de identidad de género, respeto cómo se autodefinen las personas. ¿Qué poder tengo yo para definir quién es o qué es la persona que tengo enfrente? Y más si la tengo 15 minutos de mi vida. ¿Por qué yo voy a definir al otro, a la otra o al otro en función de mis propios prejuicios, ¿no? Porque es eso más que nada lo que yo estoy poniendo en juego. Entonces, como básico y como algo para incorporar en el Estado es esto. Primero, cuando yo hablo con una persona que no conozco y que no sé, no tengo por qué dar por sentada su identidad de género, así que lo primero que hago es preguntarle el nombre o cómo quiere que la llame a esa persona. Es tan sencillo como eso. Y en la salud eso es como súper importante porque hace que esa persona vuelva, ¿no? Si las mujeres trans, o sea, las personas trans, sobre todo las mujeres hablo porque son las que han sufrido más discriminación, visiblemente los varones trans también, si no les trato con esa identidad, es probable que después no vuelvan al servicio. Y eso hace que no accedan a la salud, y esta es nuestra responsabilidad. Si Sí, nosotras... Incluso esto, más allá de, bueno, ¿cómo querés que te llame? ¿Qué pronombres preferís que use? Porque muchas veces no nos dirigimos a la persona con su nombre, por lo menos desde salud, a veces no. Los pronombres es muy importante. Nosotros no estamos habituados a establecer un vínculo de amistad, por ejemplo, y preguntarle a Leotre, che, ¿con qué pronombres preferís que te nomine? ¿O con qué pronombres me tengo que dirigir a vos? O se piensa que es ofensivo también, Claro. y en realidad es lo contrario. Exacto, sí. Dudar es lo mejor que podemos hacer. Dudar y preguntar. Nadie se va a enojar porque preguntemos. Al contrario. Ahora, yo no le voy a preguntar a un varón trans, che, ¿estás operado? ¿O te operaste? Ni a una mujer trans para saber si es transexual o travesti. ¿Qué me importa a mí lo que tiene abajo de su ropa? Yo lo que necesito es garantizar que esa persona acceda a los derechos que yo como el Estado le tengo que hacer cumplir. Ni más ni menos. Entonces, y desde lo privado también lo pienso, porque si estamos buscando que todas las personas tengan una mejor calidad de vida, oportunidades, vivan una vida digna, ¿por qué yo voy a cercenar a partir de esa construcción subjetiva esos derechos, ¿no? Y como para ir cerrando, porque ya son 11:46, no quiero estirarles más tiempo, creo que esto nos tiene que quedar bien claro, sobre todo a quienes somos parte del Estado, que tenemos obligación de hacer cumplir las leyes, pero además tenemos la responsabilidad de hacer sentir a las personas que eso que nosotras hacemos, o nosotros desde el Estado, es parte de esta construcción y es parte de los derechos que hemos ganado y que tanto nos ha costado conseguir, con muchas veces hasta la vida, ¿no?, de las personas. Y que esa vida que ya no está, que no sea en vano, que podamos garantizar que una persona acceda a la salud, a la vivienda, a un trámite tan sencillo como es ingresar un expediente de queja por vialidad o por lo que sea, por el espacio público, sin hacerla sentir que este no es el espacio. Yo siempre digo, a veces en el Estado nos toca tratar con personas que vienen con muchos problemas, pero porque ya han sido rechazadas, ¿no?, desde mucho antes. Yo no me puedo enojar, porque eso hace que yo impida el acceso a derecho de una persona, ¿sí? Así que no vale enojarse en el Estado,
y si se enojan que se les pase, pero a esa persona les tenemos que garantizar el derecho a que accedan a la salud, a la educación, a la vivienda, a aquello que nos corresponde desde el lugar en donde estamos, y formarnos y seguir educándonos también hace a no solo construirnos como mejores agentes del Estado, sino también como mejores personas, porque vamos a estar garantizándole esta vida digna que queremos para todas y todos y todes, a esta sociedad que viene sufriendo tanto y dejando a tanta gente afuera, simplemente basados en conceptos y prejuicios, muchas veces porque jamás quizás hablamos con una persona trans para saber qué hace, qué quiere, cuál es su expectativa, o un varón trans, o una persona no binaria, o una mujer, ¿no? Tan simple como eso. Así que, bueno, yo les agradezco que se hayan quedado hasta ahora, y le paso la palabra entonces a Ludmila, o a quien quiera. Gracias, Marce, y la verdad es que como comparto las observaciones y los aportes y los comentarios que van haciendo en el chat, me divertí mucho, además de aprender y reforzar conceptos, y eso no siempre pasa en los Zooms, así que agradecerte. Creo que nos vamos a volver a encontrar con vos en el último de los encuentros, si mal no recuerdo, si no me fallan los cronogramas. En los otros encuentros nos vamos a seguir encontrando con otras docentes de la universidad. Esperamos que nos acompañen también en los próximos. Agradecerles a todas las personas que estuvieron participando tan activamente. Sé que todas estuvieron participando, algunas se animaron a tomar la palabra y otras no, pero también estábamos participando, estemos poniendo la voz o no, y especialmente a todas las personas que compartieron experiencias personales, no solamente laborales. Digo, sentir este espacio como un espacio cálido, un espacio compañero para poder abrirnos y compartir aquello que nos atraviesa y que hace a nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, por nuestra parte, agradecerte nuevamente, Marce, agradecer a la Dirección de Políticas de Género del municipio por la posibilidad y por empezar a trabajar juntas. Así que, bueno, por mi parte, no mucho más que eso. Si les parece, les dejo la posibilidad a Noelia y a las compañeras de la dirección porque puedan cerrar. Lo que está aportando Yani es real. Nos vamos a seguir encontrando por el mismo enlace siempre. Si podemos, vamos a reenviar mails para reforzar y que lo recuerden y lo incorporen en sus agendas, pero si no, siempre vamos a usar el mismo enlace para poder participar. Y como también dice, para que les podamos enviar el certificado, el 80% de las asistencias sería requerido. Bueno, por nuestra parte, si les parece, vamos cerrando. Con Marce nos vamos a volver a encontrar, creo que en el último de los encuentros. Y sí, otra cosa, va a quedar disponible también en el Facebook de Género, que es uno de los programas que tenemos en la Secretaría. El encuentro también quedó grabado, así que posiblemente también lo estemos circulando por otras plataformas. El Facebook, como dice Janina, es Género Extensión, van a ver a dos muñequitas, que es nuestra foto. Lo pueden buscar ahí, si no, seguramente lo vamos a estar subiendo a YouTube, porque creo que algo que les pasaba en Facebook es que se iba cortando por la transmisión, pero si no, también lo vamos a ver en qué calidad está grabado, y si no, lo subimos a YouTube y se los compartimos, tenemos sus contactos para poder hacerlo. Creo que no me quedan avisos parroquiales. Otra vez gracias, y le paso, no sé si alguna otra persona quiere tomar la palabra, pero si no, le pasamos el micrófono a Noelia para que pueda hacer el saludito de cierre. Florencia, veo que Florencia Victoria, que abrió el micrófono, no sé si querés, no quiero taparte. Si querías aportar algo. O es accidental que se prendió el micrófono. Bueno, en nombre del municipio de Necochea y de la Dirección de Políticas de Género, agradecerles a todos por estar acá, por esta instancia de capacitación, de formación y de encuentro.
agradecerle a Ludmila, agradecerle a Janina, y bueno, y a Marcela, sí, un agradecimiento especial porque la verdad un gusto, un lujazo, Marcela, teníamos algunas comunicaciones telefónicas, pero la verdad que es un lujazo haberte conocido en este momento, y bueno, ser receptora también de todos estos mensajes para seguir repensando las propias prácticas de construcción permanente, personales e institucionales, y bueno, invitarlos a todos para el próximo lunes y agradecer la participación de todos. Me olvidé hoy del Colegio de Trabajadores Sociales por el compromiso en la difusión también, y así que bueno, una mención también para el Colegio de Trabajadores Sociales que hoy está presente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos entonces el lunes, si las cuentas no fallan, prontamente. Buena semana.